Continuando con nuestra serie de lecciones acerca de la deidad. En la última lección que tuvimos, habíamos visto esa semejanza e igualdad que existe entre el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Vimos que lo mismo que se dice del Padre, eso mismo dice la Escritura que lo realiza el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a continuar con este tema y sí quiero pedirles, hermanos, que estén bastante atentos porque vamos a usar un poco de términos técnicos con respecto a esto. Pero se hace esencial que nosotros definamos lo que significa este término, deidad. Algunos no gustan de usar el término Trinidad, que porque no está en la Biblia, que es una palabra inventada por los hombres. Puede que el término como tal no exista en las páginas de la Escritura, pero lo que significa el término sí está escrito y revelado de principio a fin en ella. Lo que sí encontramos es el término deidad o divinidad. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de esta palabra? Hay 3 textos en el Nuevo Testamento en donde aparece el término deidad o divinidad. El primero es Hechos capítulo 17. En el verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Divinidad. Aquí aparece la palabra. El otro texto es Romanos 1:20. Pablo, escribiendo acerca de la creación de Dios, de cómo el hombre se alejó del Creador, se hicieron necios en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. Y en esa exposición, Pablo dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí vemos nosotros las 2 palabras, divinidad y deidad. Y el otro texto en donde encontramos el término, traducido divinidad o deidad, es en Colosenses capítulo 2, en donde el apóstol Pablo aplica el título o el término deidad a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 9, porque en él, refiriéndose a Jesús, a nuestro Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Pero qué significa esa palabra? Sí, ahí está, pero ¿qué es lo que transmite esa palabra? ¿Cuál es su significado? El léxico griego del señor Thayer dice que la palabra deidad viene de este término griego, que significa el estado de ser Dios, divinidad. El estado de ser Dios. Señor Vine, en su diccionario, nos dice que Theotes indica la esencia divina de la deidad, la personalidad de Dios. Theotes, los atributos de Dios, su naturaleza y propiedades divinas. Por decirlo en un lenguaje más sencillo, en palabras mías, sería decir que deidad es la naturaleza de ser Dios. Es la condición de ser Dios, es la condición, la naturaleza de ser divino. El léxico griego de Hermann Kremer sobre el término de deidad da esta definición. Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está diciendo que en él habita todo eso que es Dios, su naturaleza, su esencia. El léxico griego de R. y Gingrich
dice deidad, divinidad, usado como sustantivo abstracto para Zeus. Y el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Arthur Robertson dice la misma esencia de Dios. ¿Qué es deidad? ¿Qué es divinidad? Es la misma esencia de Dios. Es lo que se da a entender por este término, que solamente aparece en los tres textos que acabamos de leer, en Hechos, en Romanos y en la carta a los Colosenses. Bueno, antes de continuar, es importante que aclaremos esto que ustedes están leyendo aquí en la diapositiva. Dios es uno. Hay tres religiones monoteístas en el mundo. Tres religiones que creen en un solo Dios, no en varios dioses. Y esas tres religiones son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Son las únicas tres religiones monoteístas sobre la faz de la tierra. Las otras religiones son politeístas. Creen en muchos dioses o en varios dioses. Pero el cristianismo, el judaísmo y el islamismo es una religión o son religiones monoteístas. Nosotros somos monoteístas. Nosotros los cristianos no creemos en varios dioses, creemos que Dios es uno solo. Es importante que nosotros aclaremos esto de que Dios es uno. En una de las lecciones previas que tuvimos hace unas 2 o 3 semanas atrás, habíamos estudiado algunos pasajes en donde se nos afirma de la pluralidad de la deidad. Sí, Dios es uno, eso es verdad. Pero ahorita vamos a buscar entender qué significa eso de que Dios es uno. Porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, empiezan, el mismo primer versículo de la Escritura afirma de que la deidad, la divinidad, es una pluralidad de personas. No es una sola persona, son varios. Génesis 1:1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este primer versículo se nos está mostrando que Dios es una pluralidad. El texto dice Dios. En el principio creó Dios. La palabra hebrea que traduce Dios al castellano es la que ustedes ven ahí. Elohim o Elohim, que según el diccionario de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento del señor James Strong, significa plural. Elohim es plural. Dioses en el sentido ordinario. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, ¿cómo así? ¿Dios es uno o son varios? Como nosotros estamos leyendo aquí el término en castellano, Dios, nos suena singular. Pero la realidad es que el significado de la palabra es plural, como lo dice el diccionario de las palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento. Para ayudarnos a entender un poco más, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Antes de llegar a esos pronombres en donde se nos muestra la pluralidad de la divinidad, el señor Matthew Henry, en su comentario bíblico sobre Génesis 1:1, dice lo siguiente. El término hebreo es Elohim, que indica, insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Porque el término Elohim es un término plural, no singular. Insinúa la pluralidad de personas en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de él como de muchos en uno, confirman nuestra doctrina de la Trinidad, que
Si queremos saber nosotros quiénes componen la deidad o la divinidad, necesitamos recurrir al Nuevo Testamento. Como dice, claramente está revelada es en el Nuevo Testamento. Ahora, que la pluralidad de personalidades está envuelta en Elohim, en Dios, en Génesis 1, es algo que se nos afirma, se nos corrobora, se nos certifica por razón del hecho de que el sustantivo está expresado por el pronombre en su forma plural. Elohim es el sustantivo, es el nombre, pero está expresado también en forma de pronombre, pero ya de una manera plural. Para que lo entendamos, miremos el ejercicio. Recuerden, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es sustantivo, es el sustantivo, es el nombre, pero es un sustantivo plural, como lo dice el término hebreo, Elohim. Pero como dije hace un momento, la forma plural nos muestra a nosotros que son el Nuevo Testamento. Ahora, los pronombres plurales nos muestran que Dios es una pluralidad en la deidad. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Miren lo que dice. Vuelvo y leo. La primera frase del verso. Nombre. A continuación nos muestra que este Dios es una pluralidad, porque este Dios habla y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Habló en plural, Dios habló en plural. Dijo Dios, hagamos, no dijo voy a hacer. Si Dios fuera una sola persona, entonces aquí no existiría un pronombre, sino que hablaría en singular. El pronombre es nosotros. Dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo? A nuestra imagen. No dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen. Si Dios fuera una sola persona. Pero no, los pronombres aquí en el verso 26 son plurales. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y continúa el pronombre, conforme a nuestra semejanza. Ahora, lo que nos está mostrando entonces, hermanos, aquí el verso 26, es que lo que estamos diciendo del verso 1 es real. Dios es plural. El término Dios, traducido del hebreo Elohim, plural, los pronombres que él mismo utiliza en el verso 26 nos indican que Dios es una pluralidad de personas, no una sola persona. Como dije hace un momento, el Antiguo Testamento no nos dice cuántos son los que conforman a la deidad, a la divinidad. Nos muestra que es una pluralidad, pero no nos dice cuántos, 2, 3, 5, 100, 1000. No lo dice. Eso nos lo enseña es el Nuevo Testamento. Otro texto en donde encontramos nosotros a Dios hablando es en el capítulo 3. Y dice en el verso 22, después de que el hombre pecó, y dijo Jehová, Dios, nuevamente, Dios. Dios es traducido de la palabra hebrea Elohim, plural. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo, he aquí el hombre es como yo, si fuera una sola persona. Dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estos dos textos, Génesis 1:26 y Génesis 3:22,
en donde habla el mismo Dios, Dios mismo está diciendo que Él está conformado por varios, no por una sola entidad, no por un solo ser, sino por varios seres. Sabemos por el Nuevo Testamento quiénes son, mas no nos es indicado quiénes son en el Antiguo Testamento. Pero sí, vuelvo y hago el énfasis y recalco esto, hermanos, de que la Biblia, el mismo Dios, el mismo que nos creó, nos muestra a nosotros que Él es una pluralidad de seres. Él mismo lo habló, Él mismo lo dijo. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El hombre es como uno de nosotros. Muchas veces nosotros hemos leído Eclesiastés capítulo 12 y lo hemos aplicado cuando estamos exhortando y enseñando a los jóvenes. El texto dice de la siguiente manera, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu creador, de su creador. Como lo vemos ahí, al igual que en Génesis 1:1, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Lo leemos de manera singular, pero Dios ahí es plural. De la igual manera, aquí en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador. Creador, la palabra hebrea que traduce aquí creador, también es plural, no es singular. Es más, recordemos que Génesis 1:26, cuando habla de la creación del hombre, el texto dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés? Acuérdate de tu creador. Ahora, ¿quién fue mi creador? El de Génesis 1:26. ¿Y qué dijo el creador de Génesis 1:26? Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor Matthew Henry, en su comentario bíblico sobre Eclesiastés 12:1, dice: la palabra creador en Eclesiastés 12:1 está en plural en hebreo, como en Job 35:10. Es un plural de intensidad, como Elohim. Ahora, ¿por qué dice él y que es verdad si nosotros leyéramos en hebreo? Acuérdate de tu creador. En hebreo dice: acuérdate de tus creadores. Porque los que nos dice Génesis 1:26 es que fueron varios creadores. Recuerden, el texto declara: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen plural, conforme a nuestra semejanza plural. Por eso Eclesiastés 12:1, cuando dice en Eclesiastés 12:1 en hebreo, es plural. Podríamos seguir citando otros textos en donde nos muestran nosotros de la pluralidad en la deidad. Ahora, a veces cuando nosotros estamos estudiando con personas de otras afiliaciones religiosas y tratamos de exponer el tema de la deidad, de que Dios son varias personas, no uno solo, ellos dicen: pero un momento, si nosotros leemos una y otra vez de manera reiterada en el Antiguo Testamento que Dios es uno solo. Bueno, vamos a leer esos textos. Bueno, no todos, algunos que he seleccionado para la lección. Y miremos el contraste cuando se declaran en esos pasajes que Dios es uno solo, que no hay otro, Dios. El contraste es con quiénes o con qué. Deuteronomio 4. Están a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés fue lo siguiente. Deuteronomio 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él.
Mire, el énfasis que muchos nos hacen citándonos este versículo es que no hay otro. No hay otro Dios, solamente Jehová es Dios, no hay otro. ¿Por qué entonces ustedes dicen que Dios se compone de varios? Si aquí el mismo texto está indicando que no hay otro, que es solamente Jehová Dios. El verso 39, en conexión con lo que estamos leyendo, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Jehová es Dios y no hay otro. Cuando me he encontrado con aquellos que niegan la pluralidad en la deidad, que más bien se declaran unitarios, tal la Iglesia Pentecostal Unida, que dicen que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu Santo, que Dios está compuesto o lo conforma una sola persona. Citan textos como este. O los testigos de Jehová, para decir que Dios es solamente Jehová, que Jesús no es el Dios. Citan textos como este, en donde dice, Jehová es Dios y no hay otro. Pero si nos damos a la tarea de leer el contexto, nos vamos a dar cuenta de que cuando en el verso 35 y en el verso 39 dice que Jehová es Dios y no hay otro, se está haciendo un contraste. ¿Pero un contraste con qué o con quiénes? Miremos, versículo 28. Aquí se nos muestra el contraste. Verso 28 declara: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dios les está diciendo a través de Moisés, advirtiéndole al pueblo, después de que han salido de la esclavitud en Egipto y ya están a puertas de entrar en la tierra prometida, Dios les dice: yo soy el único Dios. Allá ustedes se van a encontrar con dioses hechos de manos de hombres. Esos no son dioses. Yo soy el Dios. No hay otro Dios. Solo yo soy Dios. El contraste es entre Dios y los ídolos. Aquel contraste no es entre Dios y el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo. El contraste es con los dioses hechos de manos de hombres. No son dioses. Solo Jehová es Dios. No hay otro. Deuteronomio 6, verso 4. La Shema, lo que confiesan todos los judíos. Y también los que a ojo cerrado confiesan algunos que son antitrinitarios, enemigos de la pluralidad en la deidad. Recitan Deuteronomio 6:4 sin entender realmente lo que significa el texto. El texto declara: oye Israel, uno es. Mire, señor Jaime, el texto está diciendo que solamente hay un Jehová, no dos, ni tres, ni cinco. Jehová uno es. Y yo creo lo que dice el versículo. No creo la interpretación que le dan los seres humanos. Cuando dice aquí, habla Moisés y le anuncia al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué lo está diciendo? Porque está haciendo un contraste entre el único Dios y estos mencionados en el verso 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. El contexto de Deuteronomio 6 hace un contraste entre Jehová y los dioses de las naciones, que no son dioses reales. El único Dios verdadero es Jehová. El contraste es entre Jehová y los dioses de los pueblos. El contraste no es entre Jehová y el Hijo, el Verbo o el Espíritu Santo.
No hay por qué tomar estos textos y torcerlos para decir que Jesús no es Dios o que el Espíritu Santo no es Dios, porque no están ellos incluidos en este contraste. El contraste es entre Jehová nuestro Dios y los dioses de los pueblos. Deuteronomio 32, verso 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay dioses conmigo. Y eso lo creemos. Pero el texto no debe utilizarse o torcerse para decir que Jesús no es Dios o que el Espíritu Santo no es Dios, porque el contraste no es con Jesús y con el Espíritu Santo. El contraste es con estos que se mencionan en el verso 37. Y dirá, ¿dónde están tus dioses? ¿La roca en que se refugian? El contraste es entre el Dios verdadero y los dioses de los hombres, los dioses hechos con las manos. Usar el texto de Deuteronomio 30, el Hijo y del Espíritu Santo, es usar torcidamente el texto, porque el contraste no es con ellos. El contraste es con los dioses de los pueblos, los dioses de las naciones, inventados por ellos. Segunda de Samuel 7, versículo 22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, pues no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Este es otro de los textos, hermanos, que se utilizan para negar que Jesús sea Dios o que el Espíritu Santo sea Dios, porque el texto dice, no hay Dios fuera de ti. Pero al igual que en los textos anteriores, hermanos, el contexto nos muestra a qué se debe que no hay Dios fuera de ti. El versículo 23 dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nació en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, amor de tu pueblo que rescataste para dioses. Volviendo a 2 de Samuel 7, dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. El contraste que está haciendo aquí, cuando dice, ni hay Dios fuera de ti, es con los que mencionan el verso 23. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. El contraste es con los dioses que se ha inventado el hombre, los dioses de las naciones. Y cuando dice en el verso 22, ni hay Dios fuera de ti, está diciendo que esos dioses de las naciones no son dioses, porque el único Dios es Jehová Dios. El contraste no es con Jesús, no es con el Espíritu Santo, es con los dioses de los hombres. Isaías 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y este es el verso predilecto utilizado por aquellos que van tocando la puerta, anunciando un evangelio que no está en las escrituras y negando la divinidad de Jesucristo y que asimismo se declaran testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y a continuación dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios. Miren, dicen ellos, Jesús no es Dios, Jesús no es Jehová, porque no fue formado Dios después de él, ni lo será después de él. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero una vez más la pregunta, en el contexto de Isaías 43, ¿por todo esto? Con Jehová Dios, para decir que no Dios será después de él. El verso 12 nos muestra el contraste y dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. No hubo entre vosotros Dios ajeno. Nuevamente el contraste es con la idolatría. No es con Jesús, no es con el Espíritu Santo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Los unitarios, los antitrinitarios dicen, mire lo que dice la Escritura, fuera de él no hay Dios. Jesús no es Dios. Sigue la lectura. Verso 8, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. ¿Sí ven? No hay Dios sino Él. Jesús no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. No hay fuerte, no conozco ninguno. Así dice Jehová tu Redentor, que formó desde el vientre. Yo, Jehová, que extiende la tierra por mí. Fuera de mí no hay Dios. Usar estos textos, estos en particular que acabo de leer, para negar la divinidad de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo, es torcer estos pasajes, porque el contexto está presentando un contraste entre este Dios, del cual no hay igual a él, no hay otro como él, no hay Dios sino él. El contraste es con estos. Verso 19 en adelante, y dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo.
Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Ven ustedes, hermanos, cada uno de los textos que he citado en esta lección, usados como argumento para negar la divinidad del Señor Jesús o la divinidad del Espíritu Santo, porque los textos dicen que no hay otro Dios sino Él, solo Él, no hay otro como Él. El contraste no es con ellos, el contraste es con los ídolos, con los dioses hechos por los hombres. Isaías 45 dice en el verso 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde el sol se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Si fuéramos juiciosos en leer los contextos, no en leer versículos aislados de su contexto, nos daríamos cuenta de que aquí nos está negando que haya otros seres que también tengan la misma naturaleza, que sean divinos, que sean deidad, que posean los atributos de la divinidad. Porque el contraste aquí en Isaías 45 nos dice el verso 16 que es con estos: confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. No son dioses. Por eso dice en el verso 5, no hay Dios fuera de mí. Las imágenes no son Dios. No hay más que yo, ninguno más que yo. Las imágenes son fábricas del hombre, hechos por el hombre. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bueno, cuando dice aquí el profeta estas palabras de Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a ese Dios, el contraste, nos dice el verso 5 en adelante, es con quiénes. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para... Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Suficientes estos textos, hermanos. Podríamos citar más, pero estos son suficientes para que nosotros entendamos y tengamos claro de una vez por todas que todos los textos que usted lea en la Escritura, en donde se hable, en donde se diga que Dios es uno solo, que no hay otro Dios, que nada hay semejante a Él, que solamente Él es Dios, el contraste es con la idolatría, con los ídolos de los hombres, las imágenes que el hombre se ha inventado, aquellos que han sido hechos de hierro, de metal, de madera o de piedra. Ese es el contraste, no con el Verbo divino, no con el Espíritu Santo. Como dice Santiago en el capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Yo creo que Dios es uno. Y como dice ahí Santiago, bien haces, porque no soy idólatra, no soy politeísta.
Yo soy monoteísta. Yo creo en un solo Dios. Los demonios también lo creen. Los demonios creen que en ese Dios que es uno, hay una unidad de seres, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno, pero no un uno singular, sino un uno plural. Ya lo leímos en Génesis 1. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es plural. El término Dios viene del hebreo Elohim, que quiere decir pluralidad de seres, que conforman un solo Dios, no varios dioses. El un Dios de la Biblia es una unidad. Volviendo al texto de Deuteronomio 6, verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Ya lo habíamos visto al inicio de la lección. Dios es del hebreo Elohim, que según el diccionario de palabras hebreas y arameas del Antiguo Testamento es plural. Dioses en el sentido ordinario. Dios es plural. Dios cuando habló con pronombres plurales. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. He aquí que el hombre es como uno de nosotros. Dios cuando habló en plural. Pero sí, el texto dice en la parte final del verso 4 de Deuteronomio 6:4, dice, Jehová uno es. Pero uno aquí no es uno singular, es uno plural. ¿Recuerdan ustedes la lección que tuvimos hace unas 3-4 semanas atrás? Uno es del hebreo Ahad, que según el comentario del señor Matthew Henry, dice el término hebreo Ahad, uno, Echad, que es la otra manera de pronunciarlo, proviene del verbo Ahad, unir, de donde se deduce que el concepto es de unidad compacta, que puede darse en una unidad compuesta. Lo que quiere decir aquí el comentario es que cuando dice que Jehová uno es, está diciendo que Jehová es una unidad de varios, se compone de varios. El mismo término que se utiliza aquí para decir Jehová uno es el mismo término cuando dice en Génesis 2:24 del hombre y la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su madre y unirá a su mujer y serán ¿qué? La carne. Y el término utilizado aquí es el mismo término utilizado en Deuteronomio 6:4 cuando dice Jehová Ahad, que acabamos de leer en el comentario del señor. El término hebreo es unidad. El concepto es de unidad compacta. Listo. Ahí sí, te escuchamos. Dios y Cristo son uno. Dios y Cristo son una unidad, no una persona. Así como cuando el hombre se une a una mujer, se convierten en una carne, no se convierten en una persona, siguen siendo dos personas, siguen siendo dos seres, pero se convierten en uno, se convierten en una unidad. Dios y Cristo son una unidad. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y los judíos entendieron muy bien eso. Es más, consideraron blasfemia lo que él dijo. Por eso lo iban a lapidar. Y cuando el Señor oró por sus discípulos, habló de la unidad que él y el Padre tienen. En Juan 17:11 dice de la siguiente manera: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Mire lo que está diciendo. Hablando de sus discípulos, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, verso 21, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el verso siguiente, el verso 22, nos dice de qué manera Él y el Padre son uno, y como nosotros también podemos ser uno como Él y el Padre son uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Sí, hermanos. Dios y Cristo son uno. ¿En qué? En unidad. Piensan lo mismo, hablan lo mismo, sienten lo mismo. Todo cuanto hacen es en unidad, en conformidad. No uno por un lado y el otro por el otro. Y de esa manera nos está diciendo a nosotros que seamos uno. Como Él y el Padre son uno. Que seamos una unidad. La deidad, Dios es uno. Pero Dios cuando dice es uno, está diciendo que es una unidad de varios. ¿Cuántos? No nos lo dice el Antiguo Testamento. Eso ya nos lo muestra es el Nuevo Testamento. Dios es uno. Una unidad. Dios es una pluralidad de varios, pero que están unidos. Piensan lo mismo. Actúan de la misma manera. Son un unísono en todo lo que hacen. Dios es uno, mis hermanos. Vamos entonces a concluir nuestra lección por el día de hoy. Espero que de alguna manera lo expuesto en esta noche les haya permitido a un buen número de mis hermanos tener un poco de más claridad acerca de estos textos cuando dicen que Dios es uno solo, no hay otro, solo Él. Recuerde siempre, mis hermanos, que los contextos son los que se encargan de decirnos qué se está expresando cuando se dice algo de alguien o de algo. Nunca aislemos un versículo de su contexto, porque como dice una frase por ahí, un texto sin contexto simplemente se convierte en un pretexto.